Desde el momento en que pusimos un pie en nuestra nueva casa, una mezcla de emociones me embargó. Era una hermosa casa de campo de 2 pisos, con ventanas amplias y un techo a 2 aguas que parecía acariciar el cielo. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles circundantes, pintando patrones cambiantes de sombras en las paredes blancas. Mi esposa, Lisa, y yo no podíamos dejar de sonreír mientras nuestros 2 hijos, Emma y Lucas, correteaban emocionados por los jardines traseros. La mudanza había sido un largo proceso, un capítulo nuevo que se abría después de años en la bulliciosa ciudad. Ansiábamos este cambio, la promesa de una vida más tranquila y cercana a la naturaleza. Lisa, con sus cabellos castaños y ojos llenos de esperanza, estaba radiante ante la idea de una casa que pudiera convertir en un hogar lleno de amor y risas. Emma, a punto de cumplir 10 años, había empacado su cuaderno de dibujo y una caja de crayones, lista para plasmar en papel las maravillas que la nueva casa traería. Por otro lado, Lucas, con su mirada curiosa y espíritu aventurero de 7 años, ya había explorado cada esquina que se le permitió explorar. Antes de mudarnos, llevábamos una vida acelerada en la ciudad. Yo trabajaba en una oficina de contabilidad y Lisa era maestra en una escuela cercana. Los días se desvanecían entre el tráfico constante, las horas punta y las reuniones interminables. La rutina nos había atrapado en una vorágine de actividad, y sentíamos que nuestras almas necesitaban un respiro. La decisión de mudarnos a esta casa antigua en el campo fue como un sueño largamente anhelado que finalmente se cumplía. Con cada caja que desempacábamos, sentíamos que dejábamos atrás el estrés y el agotamiento de la ciudad. Planeábamos llenar cada habitación con risas, conversaciones profundas y momentos familiares que atesoraríamos para siempre. Los días pasaban mientras arreglábamos los muebles y colgábamos las cortinas. La casa se estaba convirtiendo en nuestro santuario, un lugar donde pudiéramos reconectar como familia y encontrar paz en medio de la naturaleza circundante. Sin embargo, incluso en medio de la emoción y la felicidad de este nuevo capítulo, no pude evitar sentir una cierta tensión en el aire. Una sensación de que la belleza de la casa ocultaba algo más, algo que no podíamos ver a simple vista. Pero ante la sonrisa de Lisa y la risa de nuestros hijos, me convencí de que eran solo nervios ante lo desconocido. Después de todo, las casas antiguas a menudo tenían sus peculiaridades, y estábamos decididos a enfrentar cualquier desafío que se presentara en nuestro camino hacia esta nueva vida. Los primeros días en nuestra nueva casa transcurrieron como un cuento de hadas. La casa estaba llena de vida y emoción mientras Lisa y yo pintábamos las paredes con colores cálidos y alegres. Emma y Lucas exploraban los jardines, recolectando hojas y flores para crear pequeños arreglos decorativos. Las noches estaban llenas de risas y cuentos antes de dormir, mientras nos acurrucábamos en nuestras camas con la promesa de un nuevo amanecer en nuestro hogar. Pero a medida que las luces del día se desvanecían y el sol se escondía detrás del horizonte, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Los ruidos nocturnos de la casa tomaban un matiz diferente, más pronunciados y llenos de misterio. Los crujidos del suelo y el susurro del viento en las ramas de los árboles se convirtieron en murmullos que parecían susurrar secretos en las sombras. Las noches eran las peores. Mientras intentábamos conciliar el sueño, surgían ruidos que desafiaban toda lógica. Al principio, traté de explicarlos como sonidos naturales de una casa antigua, tal vez el resultado del viento o de pequeños animales que se habían colado en el techo.
Lisa compartía mi punto de vista, asegurándome que era normal que una casa antigua hiciera esos tipos de ruidos. Pero mi tranquilidad se desmoronó cuando comenzamos a escuchar arañazos y raspaduras en las paredes. Eran sonidos repetitivos y persistentes, como si alguien estuviera tratando de comunicarse de alguna manera. Lisa intentaba ser valiente, pero podía ver en sus ojos que también estaba preocupada. Los niños comenzaron a despertarse asustados en medio de la noche, asegurando que habían escuchado susurros y voces lejanas que venían de las paredes. A medida que los días avanzaban, los ruidos se volvieron más intensos y perturbadores. Los arañazos parecían seguir un patrón, como si alguien o algo estuviera tratando de transmitir un mensaje codificado. A menudo, me encontraba deteniéndome frente a las paredes en la oscuridad, tratando de descifrar el enigma detrás de esos sonidos inquietantes. A pesar de mis intentos de encontrar una explicación lógica, la verdad era que sentía que algo siniestro se estaba apoderando de nuestra casa. Mis noches se volvieron inquietantes. Pesadillas vívidas me atormentaban, llenándome de un temor que no podía sacudir. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Hasta en una ocasión, juré haber visto una figura oscura en el rincón de mi habitación antes de que desapareciera en un suspiro de humo. No mencioné nada de esto a mi familia, no quería preocuparlos más de lo que ya estaban. Con el tiempo, la tensión en la casa se volvió casi palpable. Lisa y yo apenas nos mirábamos a los ojos durante el desayuno, ambos atrapados en nuestros propios pensamientos oscuros. Los niños ya no reían tan a menudo, y podía ver cómo sus ojos se ensanchaban de miedo cada vez que los ruidos comenzaban por la noche. Sentía que estábamos en una pesadilla constante, atrapados en una espiral descendente hacia lo desconocido. Algo estaba mal en nuestra nueva casa, y no podía ignorar más la realidad aterradora que nos rodeaba. Llegó un día en el que Lisa y los niños tenían planeado visitar a unos parientes en la ciudad. Me encontré solo en la casa, una atmósfera densa de ansiedad envolvía cada habitación. Aunque ansiaba la soledad para poder explorar y resolver el misterio que nos acosaba, también sentía un miedo creciente que me provocaba escalofríos en la columna vertebral. Sin embargo, no podía ignorar la necesidad de enfrentar lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé mi investigación. Cargando una linterna y armado con falso valor, decidí inspeccionar la casa en busca de cualquier cosa que pudiera explicar los ruidos y los arañazos. La luz parpadeante de la linterna iluminaba los pasillos y las habitaciones, arrojando sombras inquietantes en las paredes. Cada ruido, incluso el chirrido de mis propios pasos, me hacía saltar nerviosamente. Me detuve frente a las paredes en varias ocasiones, tratando de escuchar los sonidos que habían atormentado nuestras noches. A pesar de mi esfuerzo, el silencio se aferraba al aire, como si las paredes se hubieran tragado los misteriosos arañazos. Cada segundo que pasaba solo intensificaba mi sensación de estar siendo observado, de que algo acechaba en las sombras, burlándose de mi audacia. Decidí que tenía que ir más allá. Recordé los ruidos que provenían del pasillo principal y seguí el sonido. Encontré una puerta que parecía más antigua que las demás, una puerta que no recordaba haber visto antes, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Al abrirla, revelé una pequeña abertura en la pared, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera pasar a través de ella.
La linterna apenas iluminaba los rincones oscuros del pasaje. Tragué saliva y me armé de valor antes de entrar en el pasaje. Las paredes rugosas y húmedas estaban cubiertas de una capa gruesa de polvo y telarañas. El aire era denso y cargado de un olor a humedad. A medida que avanzaba, los pasos resonaban en la oscuridad, y mi mente estaba llena de pensamientos oscuros sobre lo que podría encontrar al final del túnel. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una habitación oculta. La linterna reveló paredes cubiertas de imágenes y símbolos extraños, como si alguien hubiera dejado un mensaje en un lenguaje que no podía entender. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño escritorio en el centro de la habitación, sobre el cual descansaba un diario antiguo, de tapas desgastadas y páginas amarillentas. Con manos temblorosas, recogí el diario y comencé a leer las palabras manuscritas. Las historias que se desplegaron ante mis ojos eran oscuras y perturbadoras. Contaban la historia de una familia que había vivido en esta casa hace décadas, una familia que había caído en la obsesión por el ocultismo y los rituales oscuros. Según el diario, habían realizado invocaciones y rituales prohibidos en busca de poder y conocimiento, sin darse cuenta de las consecuencias terribles que sus acciones traerían. A medida que avanzaba en las páginas, comprendí la verdad aterradora: los ruidos y los arañazos eran el resultado de un espíritu atrapado en las paredes de nuestro hogar, una entidad maligna que buscaba escapar de su prisión. La casa había sido corrompida por la oscuridad de los rituales, y ahora, esa oscuridad buscaba una salida. El sonido de un arañazo cercano me sobresaltó y cerré rápidamente el diario. El pasaje secreto parecía más sombrío que nunca, y la certeza de que no estaba solo en esa habitación me hizo retroceder hacia la salida. Cada paso resonaba como un eco en mi mente mientras corría por el pasillo, desesperado por escapar de la atmósfera opresiva. Una vez fuera del pasaje, cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra la pared, tratando de recobrar el aliento. Mi mente estaba llena de imágenes del diario, y el terror que sentía era abrumador. Me di cuenta de que la entidad atrapada en la casa no era algo que pudiera ignorar o enfrentar solo. Tenía que encontrar una manera de liberar a mi familia de esta pesadilla. El sol comenzaba a asomar por las ventanas cuando Lisa y los niños regresaron a casa. A pesar de mis temores, decidí que era hora de compartir lo que había descubierto. Mientras les contaba la historia del diario y los rituales oscuros, sus rostros reflejaban un miedo mezclado con incredulidad. Pero sabía que no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. Debíamos enfrentar la oscuridad que había acechado en nuestra casa y encontrar una manera de liberarnos de su influencia antes de que fuera demasiado tarde. La noche siguiente, con los corazones latiendo de anticipación y ansiedad, decidimos enfrentar el misterio directamente. Nos reunimos en la sala de estar, encendiendo velas y colocándolas en un círculo en el suelo, tal como había leído en el diario. Era una escena extraña y surrealista, como si estuviéramos participando en un ritual del que nunca hubiéramos imaginado formar parte. Sujetándonos las manos con fuerza, comenzamos a entonar la invocación que habíamos encontrado en el antiguo libro. Las palabras se sentían extrañas en nuestros labios, antiguas y cargadas de poder. Mientras entonábamos, el aire en la habitación parecía espesarse y una brisa fría recorría, apagando las velas una a una. Nuestras voces titubearon, pero continuamos, nuestra determinación más fuerte que nuestro miedo. De repente,
La habitación quedó sumida en la oscuridad y una sensación de temor nos inundó. Susurros llenaron el aire, volviéndose más fuertes y amenazantes con cada segundo que pasaba. Sombras danzaban en las paredes, sus movimientos erráticos e inquietantes. El agarre de Lisa en mi mano se hizo más fuerte y podía sentir el miedo irradiando de ella. De entre las sombras emergió una figura, una silueta de oscuridad con ojos que brillaban como brasas encendidas. Su presencia era sofocante, con una malevolencia abrumadora que nos enviaba escalofríos por todo nuestro cuerpo. Apenas podía respirar, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la figura se acercaba. La temperatura descendió drásticamente y podía ver cómo nuestros alientos formaban nubes en el aire gélido. Sabía que no podíamos retroceder ahora. Con una voz temblorosa, exigí saber sus intenciones, entender por qué había atormentado nuestro hogar. La voz de la figura resonó en la habitación, un escalofriante susurro que parecía venir de todas direcciones a la vez. Hablaba de dolor, de enojo, de un deseo de liberación de su tormento eterno. Las lágrimas llenaron los ojos de Lisa mientras hablaba, su voz temblaba, pero estaba llena de compasión. Ofrecía consuelo y comprensión, asegurándole a la entidad que la ayudaríamos a encontrar la paz que buscaba. A medida que sus palabras llenaban la habitación, la figura comenzó a parpadear, su forma ondeando como una vela al viento. Era como si nuestra empatía hubiera tocado algo profundo en su interior, algo humano que había sido sepultado anteriormente bajo la oscuridad. Y luego, con un último destello de luz, la figura se desvaneció. La habitación quedó en silencio, la atmósfera opresiva desapareciendo tan rápido como había llegado. Las velas se reencendieron, sus llamas danzando como si estuvieran celebrando nuestro triunfo sobre lo desconocido. Mientras recuperábamos el aliento, una sensación de alivio nos inundó, mezclada con un sentimiento de logro. La entidad había sido liberada y la casa se sentía más ligera, como si un peso hubiera sido levantado de sus cimientos. Habíamos enfrentado la oscuridad que nos había acosado, confrontándola con empatía y determinación, y habíamos salido victoriosos. En los días que siguieron, la atmósfera en la casa se transformó por completo. La incomodidad que alguna vez había persistido se disipó, reemplazada por una sensación de tranquilidad y calidez. Sabíamos que habíamos pasado por algo extraordinario, algo que puso a prueba nuestros límites y nos empujó a enfrentar nuestros miedos más profundos. Pero lo habíamos hecho juntos, como familia, y habíamos salido más fuertes del otro lado. Nuestra experiencia en la nueva casa fue un testimonio del poder del amor, el coraje y la unidad. Habíamos enfrentado un misterio aterrador de frente y habíamos salido victoriosos, demostrando que incluso ante lo desconocido, podíamos superar cualquier obstáculo. Y mientras observábamos la puesta de sol sobre nuestro jardín, supimos que finalmente estábamos en paz en nuestro nuevo hogar, listos para crear nuevos recuerdos libres de las sombras del pasado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.